se reanuda, perdón, la sesión. Tengo que leer la cuenta, presidenta. Perfecto. Señor secretario, si me da lectura a la cuenta. Señora Presidenta, hemos recibido una comunicación del director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, señor Carlos Finat, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión en relación al proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad eléctrica. Una comunicación del diputado señor Francisco Igure, mediante la cual remite lista de sugerencias de personas para ser considerada en la tramitación de la ley de portabilidad eléctrica. Ese listado ya se incorporó al listado de invitados, señor don Francisco. Una comunicación del gerente general de la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, FENACOPEL, mediante la cual solicita audiencia a esta comisión en relación al proyecto de portabilidad eléctrica. Eso es todo, señora Presidenta, y tenemos a nuestros invitados ya en la sala, y solo señalar que las presentaciones ya fueron remitidas a los WhatsApp de cada uno de ustedes, que es la que van a hacer, tuvieron la gentileza de enviarlas temprano, Sí. y que están en los WhatsApp de cada uno de ustedes. Sí, eso es todo, me Presidenta. consta, secretario. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. ¿No? No. Está Juan Ignacio Gómez en sí. este momento, sí. Ya. Entonces, ofrezco la palabra sobre la cuenta. No, vamos a ir a la orden del día. El objeto de esta sesión, ¿no es cierto?, tiene recibir en audiencia a las asociaciones gremiales de generadoras y distribuidoras para que expongan, ¿no es cierto?, su visión respecto al proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica. Se encuentran entonces presentes, y saludarlos a cada uno de ustedes, Camilo Charme, gerente, y Claudio Sebach, presidente ejecutivo de Generadoras de Chile. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y también saludar de manera afectuosa a Rodrigo Castillo, gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica. Bienvenido a la comisión. Don Rodrigo, vamos a comenzar con usted. Muy bien. ¿Sí? Por su intermedio, presidente. Tiene habilitado, creo, el compartir pantalla, don Rodrigo. Fantástico. Por su intermedio, presidenta, agradecer a la comisión por habernos recibido en audiencia, y también agradecer por su intermedio a todos los miembros de la comisión, a la secretaría y a todos quienes han hecho posible esta comunicación online. Por respeto al tiempo, voy a comenzar inmediatamente con la presentación, si a ustedes les parece. ¿Se está viendo ahí? Perfecto. Fantástico. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo primero es... Sí. Lo primero es señalar que como Asociación de Empresas Eléctricas, representantes de, en este caso, las empresas de distribución eléctrica, vemos con muy buenos ojos este proyecto. La experiencia internacional muestra, y también la literatura regulatoria, que en aquellos segmentos de los mercados en los cuales es posible introducir competencia en términos eficientes, siempre es bueno buscar la manera de introducir esta competencia, ya que incluso en aquellos casos en los que, como en este, se viene desde un mundo monopólico hacia un mundo competitivo, y por lo tanto hay una transición que en ocasiones puede ser compleja, esa complejidad siempre es menor que las ventajas futuras que uno puede ver en los procesos competitivos. Simplemente para estar en la misma página, entendemos que los principios e ideas matrices del proyecto corresponden, en primer lugar, a establecer el derecho a todos los usuarios del sistema eléctrico nacional a escoger su suministrador de energía, asegurando su debida protección. Acá nos referimos a la debida protección de cada uno de los consumidores de energía eléctrica. Flexibilizar el mecanismo de licitaciones, asegurando la existencia de la figura de un comercializador autónomo e independiente, y manteniendo un suministro seguro y permanente. En tercer lugar, asegurar la entrada de nuevos competidores al mercado de comercialización que van a utilizar las instalaciones e información existente con la debida protección de los datos personales de los usuarios finales. Esto es algo muy importante, vamos a insistir más adelante. La información es propiedad de los usuarios, no de las empresas, ni siquiera de cada uno de los organismos privados o estatales coordinadores del proceso, sino siempre del ciudadano dueño de esa información. Y finalmente, una transición gradual para los contratos licitados,
asegurando, de acuerdo a lo que señala el proyecto de ley, el respeto a estos contratos. El proyecto señala una nueva definición de clientes, señalando que existirán, además de la actual definición de clientes libres, que son los clientes grandes, y los clientes regulados, que solían ser aquellos clientes medianos o pequeños que estaban sujetos obligatoriamente al sistema de fijación de tarifas, a los precios regulados. Ahora tendremos clientes pequeños, aquellos iguales o menores a 20 kilowatts de potencia instalada, y medianos de 20 a 5.000 kilowatts de potencia instalada. Estos tienen la posibilidad de optar por un comercializador o mantenerse en la tarifa regulada. Luego, la regulación de la comercialización de energía eléctrica crea licencias para la operación como comercializador. Esto es algo también importante, ya que los comercializadores van a realizar una actividad que también pone en juego la fe pública, la cadena de pagos y, por sobre todo, asumen una responsabilidad y un compromiso para con los usuarios finales, que justamente en las transiciones que se han visto en el mundo en algunas ocasiones han sido complejas, motivo por el cual creemos que es muy importante que exista este mecanismo de licencia. Se señala que existirán comunas que partirán con la posibilidad de portarse y que serán definidas por un decreto con fuerza de ley. Este es uno de los temas probablemente que, al quedar definido en un decreto con fuerza de ley, todavía no existe total claridad, aun cuando el gobierno ha señalado que básicamente la idea es partir a nivel de proyectos pilotos con cierto tipo de comunas que, por distintos motivos de carácter social, ambiental, cultural, puedan ser elegibles para ser pioneras en el proceso. Esto determinará, este decreto con fuerza de ley, es el que determinará la gradualidad del proceso. Se crea la figura del gestor de información, organismo privado y licitado por parte del Estado, fuertemente regulado, como veremos, por parte del Estado. Y finalmente, la Comisión Nacional de Energía tendrá el rol de gestionar un portafolio óptimo de contratos de corto, mediano y largo plazo para asegurar el suministro a clientes que decidan permanecer como clientes regulados. En este punto, señora Presidenta, y por su intermedio a la Comisión, la verdad es que quisiéramos repasar lo que fueron los principales objetivos de política pública que se fijó tanto este Parlamento como el propio gobierno cuando se comenzó a discutir la necesidad de una reforma a la distribución. En primer lugar, se planteaba la necesidad de un mejoramiento de calidad y seguridad de suministro para los usuarios. Y en este sentido, y sin entrar en mayor profundidad, sabemos que Chile, y lo vamos a ver en láminas posteriores, todavía está en un estadio de calidad de servicio general, promedio para los clientes, que está muy lejos de los países más desarrollados o que el promedio de la OCDE, pero además y fundamentalmente existe una gran inequidad desde el punto de vista de la calidad, en el sentido de que las zonas más urbanas, más densas, más grandes, suelen tener niveles de calidad de servicio muy superiores a aquellas zonas más rurales, más alejadas de los principales centros urbanos. En segundo lugar, se planteaba como objetivo de política pública el que el precio de suministro de usuarios finales fuera más bajo que el actual. De hecho, el objetivo que se planteaba la política energética de largo plazo era, en un periodo que partía en el 2035 y hacia el 2050, estuviéramos entre los precios de energía más bajos de la OCDE. Esto además básicamente con la expectativa que generan las energías renovables no convencionales en Chile, cuyos precios evidentemente están muy por debajo los tradicionales que veníamos viendo en los distintos mercados. Y finalmente se planteaba como objetivo de política pública la modernización del sistema de distribución para la transición energética. Esto nuevamente no me voy a extender con motivo del tiempo, pero todos sabemos que en el mundo entero y también en nuestro país, hoy día existe la oportunidad de que los sistemas de distribución ya no solamente sean un sistema unidireccional para llevar energía desde los puntos de generación, pasando por las líneas de transmisión hacia los clientes finales, en términos, como digo, unidireccionales, sino que se transformen en verdaderos hubs que permitan una serie de interacciones, la creación de diversos mercados en beneficio de los clientes finales, lo cual en su conjunto ha sido denominado la transición energética. Cuando hablamos de la introducción de portabilidad eléctrica, yo lo primero que debo decir, y esto es realmente una deformación profesional, yo soy profesor de Derecho a las Telecomunicaciones y partí dedicado a las telecomunicaciones por mucho tiempo. En este caso, nosotros entendemos perfectamente la metáfora que ha utilizado el gobierno al denominar portabilidad eléctrica
a esta ley, básicamente dando a entender, y es correcto, que implica el derecho a la oportunidad de elegir por parte de los clientes. Sin embargo, en este caso no estamos hablando estrictamente de portabilidad. Recuerden ustedes que la portabilidad se dio básicamente en el mundo de la telefonía, en la cual se portaba, se trasladaba un número. En este caso no hay algo portado, más bien es el cliente el que cambia de suministrador de energía sin que esté portando algo, motivo por el cual nosotros en general entendemos esto más bien como normativa de comercialización, aun cuando, insisto, esto es un tema más bien de formación. El mundo eléctrico y el mundo de las telecomunicaciones, del cual viene este nombre portabilidad, son muy diferentes, por lo tanto, preferimos ocupar la palabra comercialización. Pero dicho esto, el derecho a escoger suministrador de energía eléctrica es una demanda ciudadana, por lo cual como industria recibimos muy favorablemente esta modificación legal. La experiencia internacional de países desarrollados avala la introducción de la comercialización de manera natural como parte de la evolución regulatoria de los sectores. En general, los países cuando se han ido desarrollando, han ido haciendo más robustos y competitivos sus sistemas, han avanzado hacia esquemas similares a los que estamos discutiendo con motivo de esta ley. Y finalmente, creemos que el desafío que presentan los objetivos de política pública antes descritos, es decir, mejoras en calidad de servicio, disminuciones de corto plazo en el precio final que pagan los clientes por la energía y finalmente una adaptación de la regulación y de la infraestructura hacia la transición energética, evidentemente son insuficientemente abordados por esta presente modificación legal. Entendemos que el gobierno ha planteado que lo que iba a ser la ley larga de distribución ha sido dividida en 3 proyectos distintos, este solo abarca uno de ellos y este en particular, como vamos a ver, no se centra en alguno de estos 3 objetivos de política pública fundamentales que se fijaron como meta al momento de comenzar la discusión de una reforma a la distribución. Como podemos ver, y aquí me voy a permitir utilizar el puntero, cuando uno mira la experiencia internacional y ve cuál era el estado de la calidad de servicio en cada uno de los principales países que han comenzado o que comenzaron hace ya varios años con comercialización libre hacia los clientes pequeños, el nivel y la calidad de servicio era muy superior a la que tenemos hoy día en Chile. Esto está en minutos y vemos que en el Reino Unido en el año 99 ya tenían 81 minutos de interrupción al año, es decir, estamos hablando de 1 hora y algo de interrupción al año. En Chile, como vemos, en promedio tenemos más de 500 horas de interrupción al año 2019, es decir, 20 años después que el Reino Unido todavía estamos en 500 horas de interrupción al año, sin considerar, estos datos son sin considerar la fuerza mayor que puede hacer esto aún más desafiante. Italia estaba en 52 minutos. Portugal, que probablemente sea un país que por PIB se puede comparar mucho mejor con Chile, estaba en esa época en 152 minutos al año, es decir, poco más de 2 horas al año, comparado con las 500 horas que tenemos al año 2019, es decir, 13 años después en Chile. Y finalmente damos el ejemplo de Francia, podríamos seguir dando ejemplos, pero quisimos ocupar los casos más representativos. Por lo tanto, estamos comenzando con esta política pública en un estadio de calidad de servicio muy distinto, y esto no es irrelevante, porque cuando uno en este mundo de transición energética en que pretende electrificar más los procesos, básicamente con un objetivo medioambiental de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y al mismo tiempo permitir que las personas, al tener una mejor gestión de la energía, sean más intensivas en uso de energía eléctrica, evidentemente tener certeza respecto de la disponibilidad de esta energía eléctrica es un elemento fundamental. En segundo lugar, creemos que es muy importante señalar desde el punto de vista de los costos, que esto es algo que hemos repetido muchas veces, pero creemos que es importante volver a insistir para no generar expectativas distintas a la realidad. La cuenta final de un cliente está compuesta en un 72%, esto evidentemente varía, esto es un promedio, dependiendo del cliente, pero un 72% en promedio por los costos de la generación, un 10% por los costos de la transmisión y finalmente solo un 17% corresponden a los costos de la distribución, además del 1% de servicio público que corresponde a la coordinación del sistema.
La liberalización de la comercialización en clientes regulados impacta en el componente de generación, en este 72%. Es decir, esto no tiene que ver con la recaudación o las remuneraciones de la empresa distribuidora, por dos motivos. El primero es porque, como ustedes bien saben, ese ítem ya fue tocado en la denominada Ley Corta 1, que disminuyó la rentabilidad de las empresas distribuidoras y efectuó otros cambios procedimentales al sistema de fijación de tarifas. Y en segundo lugar, porque nuevamente, y esto es importante señalarlo, las empresas de distribución no generan rentas por la comercialización. La comercialización, desde el punto de vista regulatorio en Chile, se hace por parte de las empresas distribuidoras estrictamente a costo. No hay rentabilidad. Este 6% de rentabilidad máxima establecido en la normativa es para las inversiones, no para los procesos de servicio, como es el caso de la comercialización. Por lo tanto, las empresas de distribución no rentan por comercializar, por lo tanto no hay una renta que uno pudiera sacar de parte de la empresa distribuidora, y por el contrario, la empresa distribuidora al comercializar asume básicamente dos costos que no son cubiertos por la tarifa o no en su totalidad, que tienen que ver con la incobrabilidad y con las pérdidas. Por lo tanto, es importante aclarar este punto para setear correctamente las expectativas de qué es lo que podemos esperar de este proyecto de ley. Finalmente, y esto está muy relacionado con lo que hablábamos de esta transición del proyecto de ley que va a ir entrando en distintas etapas. Acá tenemos dos gráficos. En el primero de la izquierda, que estoy indicando con el puntero, vemos cuáles son los resultados de las últimas licitaciones versus los precios nominales de la energía, y podemos mirar que la energía adjudicada, que es el volumen de energía adjudicada hasta el año 2014, fue un volumen muy grande de energía a un precio nominal muy alto. Ese es el motivo, y esto es muy importante nuevamente entender, del por qué existe una percepción que por lo demás es correcta de parte de la población y probablemente de toda la opinión pública, de que en Chile tenemos precios altos en nuestras cuentas eléctricas y sin embargo tenemos una calidad de servicio que no es la más adecuada o no está de acuerdo a las expectativas de nuestros clientes. En esto también es importante señalarlo. En Chile tenemos la mejor calidad de servicio de la región, comparado con toda la región latinoamericana, sudamericana e incluso hispanoamericana. Sin embargo, todavía, como lo vimos, estamos muy lejos de los criterios de calidad de servicio de la OCDE, de los promedios OCDE o de aquellos países más desarrollados con los que nos queremos comparar justamente al avanzar en la modernización del sector como lo estamos haciendo. Esto al mismo tiempo, cuando uno lo lleva a una proyección en el tiempo, y este gráfico fue presentado por el propio ministro de Energía con motivo de la discusión del precio estabilizado en el año pasado, ustedes también aprobaron ese proyecto, por lo tanto sé que lo recuerdan muy bien. Al año 2020 el promedio de costo para un cliente regulado por energía era de $96,4. Y esto se explicaba justamente por estos contratos muy caros, con mucha energía y muy caros, que se firmaron hasta el año 2014. Y por lo tanto, cuando uno mira cuál es la curva esperable de reducción de tarifas, con independencia de esta norma de portabilidad o de comercialización, es decir, aunque ella no existiera en lo más mínimo, uno podría pensar que antes de la estabilización probablemente altere en alguna medida y en algunos plazos, pero no demasiado significativos esta curva. Podemos ver que hacia el año 2025 lo esperable era que las tarifas llegaran a un costo por energía de $71,2 por megawatt. Esto es un 26% inferior al punto de partida que estamos mostrando del año 2020. Por lo tanto, el componente de generación, el precio final, disminuirá a medida que avancen los contratos licitados más caros, que vayan venciendo, y que nuevas licitaciones competitivas los vayan reemplazando, como ha sido la experiencia a partir del año 2015. Aquí vemos un gráfico que también está tomado de la información que ha dado a conocer oficialmente el gobierno con motivo de la discusión de esta ley, en la cual uno puede hacerse una idea de cómo podría darse la participación de clientes o el porcentaje de clientes que podrían aspirar a este beneficio de ser clientes directos de una comercializadora.
la parte de abajo está la contratación que ya se ha firmado, es decir, los contratos que están vigentes en volumen de energía. Como ustedes pueden ver, entre el año 2020 y aproximadamente el año 2025, justamente, el porcentaje ya contratado es muy alto y además a precios muy altos. A partir del año 2025 eso comienza a disminuir y ese es justamente el motivo por el cual entendemos el gobierno ha planteado que para masificar esta medida, los beneficios de esta ley, esto comenzaría a ocurrir en el periodo 2026-2032, que es lo que estamos viendo acá. La línea roja muestra cuál es la demanda del total de clientes regulados y la línea negra muestra cuál es la demanda de aquellos clientes menores a 10 kilowatts, que es el normal de clientes residenciales. Cada uno de ustedes en sus casas, quienes nos están escuchando, normalmente son clientes con una capacidad instalada de 10 kilowatts. Por lo tanto, como podemos ver, es efectivo, y el gobierno en esto tiene razón, que si uno mantiene los contratos actuales y se asegura de que se mantenga, como lo dice la ley, el equilibrio económico de estos contratos, los beneficios de esta normativa comenzarían a darse entre el año 2026 y el año 2033. Recordemos que en gráficos anteriores, en esta misma presentación, les mostré que naturalmente y con independencia de esta normativa, hacia el año 2026 las tarifas deberían reducirse en el orden de un 26%. El rol actual de la distribución y su relación con la comercialización. La comercialización es el segmento del mercado eléctrico que realiza la venta de electricidad al cliente final. Por lo tanto, la portabilidad eléctrica viene a representar los actores que participan en el rol de comercializadores son las compañías de generación hoy día, es decir, hoy día para comercializar a los clientes libres justamente, que es la comercialización que ya existe en Chile, se requiere ser propietario o administrar activos de generación. Los actores fundamentales en la comercialización hoy día son las empresas de generación, en el caso de clientes de gran tamaño o clientes libres de tamaño mediano, y las propias compañías de distribución en una medida bastante inferior porque hoy día no tenemos muchos clientes libres, en el caso de clientes libres, y en una cuantía mayor, mucho mayor, en el caso de los clientes regulados normales, es decir, aquellos clientes residenciales, industriales o comerciales pequeños o medianos que reciben la cuenta directamente de su empresa distribuidora. Por lo tanto, la portabilidad eléctrica, y en esto también por un tema de expectativas, e insistiendo en que somos ampliamente favorables a este proyecto, que lo consideramos necesario e importante, creemos importante clarificar que la portabilidad eléctrica o comercialización viene a representar una necesaria modificación legal en el ámbito más bien de la generación y la comercialización, pero en menor medida impacta el segmento de distribución, entendiendo la distribución como el servicio de transporte técnico de la energía a través de las redes, que es la fundamental acción o actividad que desarrollamos las empresas distribuidoras. Las distribuidoras es el intermediario entre contratos licitados por la Comisión Nacional de Energía y empresas de generación que se adjudican dichos contratos, no pudiendo influir en los precios finales que ve el cliente en manera alguna. Esto es algo también muy importante de aclarar. Nosotros entendemos perfectamente que el cliente final, el cliente residencial especialmente, o incluso el comercio pequeño o mediano, no tiene por qué entender que el precio que su empresa distribuidora le cobra es algo que es totalmente ajeno a la voluntad o responsabilidad de esa empresa distribuidora, que lo que hace simplemente es transferirle sin ningún nivel de recargo y sin lucrar por este concepto los precios que la Comisión Nacional de Energía ha logrado obtener en procesos licitatorios que afortunadamente, como mostramos anteriormente, han venido mejorando sustancialmente en sus precios. Finalmente, el propio proyecto de ley establece la gestión de la información. Nuevamente, nosotros somos favorables, y en esto quiero ser muy, muy claro, somos favorables a que exista un mecanismo autónomo, independiente, un organismo autónomo e independiente que se haga cargo del manejo de la información. Se anticipa una creciente cantidad de datos provenientes de los clientes y sus consumos eléctricos al ir avanzando hacia un sistema cada vez más inteligente. Estos datos entregarán información relevante tanto para la operación más eficiente de la red eléctrica como también para una mejor gestión comercial.
Uno de los desafíos del manejo seguro de datos radica en la propiedad de estos. Y acá algo que dije al inicio, queremos insistir en que son los clientes finales y no las empresas ni los organismos involucrados, los propietarios. Por lo tanto, debemos tratar esa información con todo el cuidado que la normativa establece para datos que son propiedad de los ciudadanos. Y finalmente, la medición inteligente permite y acelera el avance de la comercialización e introducción de servicios de valor añadido en beneficio de los clientes, y por lo tanto existirá una necesidad gradual en ir avanzando en este proceso para que todos los beneficios de este sistema de comercialización puedan desplegarse en toda su magnitud. En materia, por lo tanto, nuevamente de gestión de la información, el desafío es avanzar hacia un sistema de gestión eficiente de los datos de consumo, cuidando tanto la operación económica de la red como un funcionamiento competitivo del mercado de comercialización. Nuevamente creemos que un gestor de la información independiente le da más tranquilidad e independencia al sistema, por lo tanto somos favorables a que éste exista. En este sentido también, creemos importante el que se le entregue la más total transparencia al sistema y total confiabilidad respecto del tratamiento de estos datos. Respecto de esto, no hay un modelo único ni privilegiado por la regulación internacional. Tenemos ejemplos muy diversos, como el de Gran Bretaña, que se ha comentado mucho con motivo de distintas exposiciones frente a esta comisión, el cual es totalmente centralizado, algo más parecido a lo que se está pensando en Chile, o el de Alemania, en el cual es totalmente descentralizado y desarrollado normalmente por las empresas de distribución. En este caso sí es importante aclarar que este caso extremo de Alemania también tiene que ver con que en Alemania existe una enorme cantidad de empresas distribuidoras, por lo tanto está descentralizado en términos muy reales. Y finalmente debe velarse porque las funciones que desarrolle sean exclusivamente las que generen valor, de modo de evitar que los clientes finales paguen por una estructura excesiva, debiendo incorporarse a la implementación gradual de alguna de las nuevas exigencias. Acá nos estamos refiriendo, no quiero entrar en profundidad porque tal vez incluso surja de las preguntas, nos estamos refiriendo básicamente a cuáles son los roles que se le está entregando al gestor de la información. Uno de esos roles tiene que ver directamente con la gestión de la información, pero el otro tiene que ver con los balances económicos, y en ese sentido nos hemos planteado la pregunta de qué se entiende por este rol financiero o de análisis financiero, de gestión financiera de parte de este organismo, ya que normalmente las empresas que se dedican a prestar este tipo de servicios son expertas evidentemente en gestión de información, pero no necesariamente conocen en detalle los mercados eléctricos ni la gestión financiera en cada uno de los países en que desarrollan sus servicios, y creemos que por lo tanto eso es algo que debe ser revisado. No tenemos una posición tomada, sino simplemente planteamos la inquietud. Simplemente dos consideraciones finales. La portabilidad eléctrica es, en nuestra opinión, un gran avance en pos de cumplir con expectativa de los clientes en su derecho a elegir. Nosotros quisiéramos que la mayoría de los clientes en el futuro pudieran tomar esa decisión. Evidentemente queda la duda, porque queda entregado a un decreto con fuerza de ley, cuál va a ser exactamente esa gradualidad. Lo que entendemos por lo que se ha planteado y de acuerdo a los gráficos que hemos mostrado es que para que esto se haga masivo a los clientes finales deberemos esperar hacia aproximadamente el 2026 o entre el 2026 y el 2032, es decir, entre 6 y 12 años a partir de hoy día. Y al mismo tiempo, el último mensaje que quisiéramos transmitir es que cabe señalar que este proyecto de ley, que insistimos respecto al cual somos favorables, no se hace cargo de los objetivos de política pública en materia de calidad de servicio, ni genera menores precios a usuarios finales en el corto plazo. Eso sería todo, señora presidenta, si usted me permite. Don Rodrigo, ¿va a agregar algo más? No. Ahí sí, entonces es que era porque para que dejara de compartir pantalla. Muchas gracias. La manera. Muchas gracias a usted. Y vamos a darle la palabra a nuestro próximo invitado, don Rodrigo, y si le parece al final de la exposición hacemos todas las preguntas por parte de los parlamentarios. Por supuesto. Súper. Entonces vamos a ofrecerle la palabra a don Claudio Sebach. No sé si está bien dicho el apellido, si no me corrige. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, es un karma en mi vida la pronunciación del apellido. Es como Sebastián Bach sin Bastián, digo yo.
Quisiera saludar por su intermedio a los diputados y diputadas presentes y a los demás invitados. Agradecer a Rodrigo, además, haber adelantado una serie de elementos que son relevantes para la conversación y sobre todo una serie de datos. Y lo primero siempre creo importante es destacar el por qué estamos aquí hoy. Yo quisiera, en primer lugar, decir que la importancia del diálogo hoy día es más claro que nunca y que podamos construir mejores políticas públicas para los chilenos y chilenas a través de este tipo de espacios es muy relevante. Nosotros, como generadoras de Chile, tenemos la visión de un futuro eléctrico y esa electricidad creemos que va a tener 4 atributos centrales: va a ser energía renovable, tiene que ser confiable, tiene que ser eficiente y tiene que ser sustentable. Y por lo tanto, una reforma al segmento de la distribución eléctrica debiera promover esa sociedad más informada, más electrificada y más conectada, con un mercado dinámico, flexible, innovador. Y sobre todo porque esta electricidad competitiva y con calidad de servicio tiene hoy y va a tener un rol central hacia adelante en el bienestar de las personas, pero también en temas como la descontaminación urbana, por ejemplo, que produce la electromovilidad o reemplazar la leña, la eficiencia energética y obviamente también en la gran lucha en la mitigación, pero también en la adaptación al cambio climático. Yo quisiera además siempre tener presente quién somos las generadoras de Chile. Somos el gremio de las empresas que producen electricidad, pero que es un grupo amplio y bien diverso, y si ustedes tienen ahí a la vista una minuta que les entregamos con una presentación, podrán observar que somos un grupo de generadoras de tamaño grande, medianas y pequeñas, que están en todo el ciclo, desarrollan, construyen y operan proyectos en todas las fuentes de energía eléctrica en un ambiente altamente competitivo. Somos una industria que por naturaleza somos parte de una mirada de la competencia en bien final del usuario final. Hoy por hoy, como industria, generamos cerca de 50.000 empleos directos e indirectos y además estamos liderando la inversión en energías renovables. De hecho, nuestros asociados hoy día están impulsando más del 70% de la inversión que está hoy en construcción en Chile. Y en ese sentido, nuestra misión nos inspira a liderar esta transición energética desde la generación, pero también desde el mejor uso de la energía eléctrica con mejores prácticas, pero también con mejores políticas públicas. Y por eso es que quisimos estar acá hoy día para contribuir con los elementos que consideramos relevantes para considerar en esta reforma a la distribución eléctrica. Y me voy a referir... ¿Sí? Disculpe la interrupción. No sé si que a lo mejor prefiere usted compartir pantalla con la presentación o... Quiero más adelante presentar un gráfico, pero yo creo que... perfecto. No se preocupe. De acuerdo. Compartir así nomás. Por eso, como usted bien dijo, le hicimos llegar la presentación para que usted la tenga como un respaldo, pero me gustaría más bien compartirlo desde el punto de vista del contenido, dado que no tengo solo un gráfico para mostrar. En el caso de Rodrigo había más, porque además adelantó bastante información gráfica, así que me voy a apoyar en ello. Pero además adelante quiero proyectar un elemento. Así que, pero lo que quería compartir con ustedes es que en esta reforma a la distribución son, a juicio nuestro, 4 grandes elementos. En primer lugar, que la modernización del mercado de los usuarios finales es una idea que nos parece importante y que se debe apoyar. En primer lugar. En segundo lugar, me voy a referir a los aspectos que a juicio nuestro debiera contener una reforma a la distribución eléctrica. En tercer lugar, después me voy a referir a la importancia de cuidar la consolidación de la transición energética que hemos estado viendo en Chile. Y finalmente, quisiera terminar con reflexiones específicas sobre el proyecto de ley que está hoy a la vista del Congreso. Esas son las 4 cosas a las cuales me quiero referir en los próximos minutos. En primer lugar, una modernización del mercado de usuarios finales debe beneficiar la calidad de vida de las personas, mejorando la experiencia del uso y el goce de estos servicios eléctricos. Primero. Segundo, y como lo tiene como idea, ¿no es cierto?, el proyecto de ley, promover un esquema de mayor competencia y mayor participación y poder de decisión del usuario. Tercero, promover la innovación tecnológica y transparencia en la información del mercado. Y finalmente, asegurar el acceso a mejores tarifas y a un mejor servicio para el consumidor final. Todo esto también, obviamente, asistiendo al proceso de descarbonización de la economía, donde la electricidad juega un rol central,
apoyando por un lado integración de energía renovable y electrificación de la demanda, en reemplazo de los combustibles fósiles y la leña, que sabemos que son, ¿no es cierto?, especialmente en las ciudades del centro y sur de Chile, un elemento muy importante de contaminación. Eso es, a juicio nuestro, la importancia de por qué esta es una idea que debemos apoyar. En segundo, como quería compartir con ustedes los aspectos que a juicio nuestro debería contener esto. Hoy en Chile operan en el mercado básicamente 4 grandes distribuidoras que controlan la comercialización del 95% de los casi 7 millones de usuarios regulados. Y la actual regulación no entrega incentivos reales a mejorar la experiencia del usuario, de los clientes finales, ya sea para transferir los beneficios de los avances en gestión o tecnológico de la electricidad, básicamente porque los clientes hoy día están comercialmente cautivos en las zonas de concesión de las distribuidoras. Y además, las distribuidoras hoy día acceden, ¿no es cierto?, de manera casi exclusiva a toda la información del uso de la energía eléctrica de sus clientes en cantidad, en horas o en intensidad de uso. Esa es un poco la situación muy en síntesis. ¿Y qué queremos? Creemos que este proyecto y la importancia de la idea es que queremos más y mejor competencia al servicio de las personas. Eso significa, primero, permitir que nuevos participantes puedan ofrecer innovaciones, ya sea en el suministro o servicios, que sean valorados libremente por los usuarios finales. O sea, que los comercializadores y los prosumidores o proconsumidores puedan ser mucho más activos. Lo segundo, mejorar la transparencia, seguridad, disponibilidad de la información, junto con además un acceso equitativo y oportuno a que este gestor de la información que Rodrigo ya describió y que ustedes han visto en las presentaciones del ministro, tenga un carácter de autónomo e independiente para poder que todos participen en igualdad de condiciones en la cancha. Luego, y esto es muy relevante, asegurar una adecuada protección de la cadena de pagos, definiendo como condiciones razonables y proporcionales de cada actor para participar en este mercado de la comercialización. O sea, necesitamos certeza regulatoria para la confiabilidad de la operación de toda esta cadena de pagos. Y en ese sentido, por lo tanto, hay que asegurar ciertos mínimos, como el resguardo a la entrega de la electricidad a los usuarios finales o una adecuada disponibilidad de la información para la toma de decisiones. O sea, esto tiene que tener una lógica de protección al consumidor. Por otro lado, una reforma a la distribución tiene que definir un estándar de infraestructura y de servicio eléctrico que efectivamente habilite la competencia y los traspasos. O sea, tiene que haber calidad de servicio como condición necesaria a juicio nuestro. Y finalmente, para poder decidir y que las personas puedan hacer uso de esto, creemos central desarrollar un programa amplio de educación al usuario final, para hacer mejor uso de esta posibilidad de elegir, hacer un uso más eficiente de la electricidad u otros energéticos no eléctricos y el reemplazo de electricidad. O sea, necesariamente esto requiere importante avance en educación al usuario final. Ahora, en tercer lugar, quisiera referirme a la importancia de consolidar y cuidar la transición energética que hemos visto en Chile. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que Chile ha sido nombrado a nivel mundial como un referente en esta transición, donde la generación eléctrica en base a energías renovables, y para ello la necesaria inversión, el necesario financiamiento, se ha basado principalmente en contratos de suministro de largo plazo, que han sido licitados en procesos regulados por el Estado de Chile, y estos contratos de las licitaciones más recientes incluso llegan a pasar más allá de la década del 2040, porque son contratos de largo plazo y los que viabilizan estas inversiones. Esto, ¿qué es lo que ha permitido? Ha permitido que a agosto de este año, que es la última estadística que tenemos aquí a la vista, casi el 50%, un 49,8% de la capacidad total de la generación eléctrica en Chile ya sea renovable. Esos son más de 12.000 megawatts. Pero más impresionante que eso, en este momento un 92% de los proyectos en construcción de energía son energías renovables. Más de 6.500 megawatts en este momento en construcción, precisamente respaldados por muchos de estos contratos de suministro de largo plazo. Pero finalmente, y esto nos habla del futuro, un 99% de los proyectos en evaluación en el sistema de evaluación de impacto ambiental corresponden a energías no renovables, o sea, más de 12.000 megawatts que están hoy en evaluación ambiental. Cuidar y consolidar esta transición energética, por lo tanto, resulta central, porque todos estos nuevos proyectos se traducen en un impacto positivo
crean empleo calificado, crean inversión directa, crean economías locales dinámicas, desarrollo local, desarrollo de proveedores, han sido una fuente de innovación tecnológica, además de obviamente todos los beneficios ambientales que conocemos. Y toda esta nueva capacidad de generación en base a energías renovables ha sido posible gracias a la existencia de un marco regulatorio previsible y coherente, y que podríamos resumir que ha logrado 3 virtudes este mercado. 1, dar señales de largo plazo para la inversión y financiamiento en estas centrales de energía renovables. 2, incorporar más competencia en el mercado de la generación, multiplicando desde el año 2010 por más de 10 la cantidad de empresas participantes. Y en tercer lugar, permitir que los precios, y Rodrigo mostró algunos gráficos ahí, permitir que los precios de largo plazo de la energía, gracias a esta previsibilidad regulatoria y coherencia y esta mayor competencia, tiendan a la baja de manera continua desde el año 2015 a la fecha en estos procesos licitatorios. Esto es, en síntesis, lo que ha permitido este marco regulatorio previsible y coherente. Y por lo tanto, aquí yo quisiera compartir con ustedes un gráfico, si la tecnología me lo permite, que es el siguiente. Que es que estos contratos de suministro que respaldan las inversiones, y no sé si están pudiendo verlos ahí, lo que hacen hoy no son contratos que se conocen como take or pay, sino que son contratos que solo reciben el pago por la energía efectivamente consumida y no por el volumen de energía adjudicado en ese proceso licitatorio. Y lo que hemos visto, en parte por la situación de distintas proyecciones en la caída de menor demanda, por las situaciones recientes y en particular por la pandemia, hemos visto que hay un volumen relevante que ha sido mucho menor a esta energía adjudicada a las licitaciones, lo que se conoce como una sobrecontratación. Y esa sobrecontratación, que lo ven en el gráfico de la derecha, que es el mismo gráfico que ha mostrado el Ministerio, si uno lo mira en el detalle, los niveles de sobrecontratación, que lo muestro en el gráfico de la izquierda, llegan a niveles en estos años, desde el 2019, pero el pic, el 2022, de más de un 40%. Y por lo tanto, existe hoy una menor demanda de lo que ya está contratado y ha sido adjudicado en estas licitaciones reguladas por el Estado de Chile. Y por lo tanto, una reforma al segmento de distribución tiene que buscar evitar el impacto en el equilibrio económico de estos contratos, porque han sido contratos que precisamente hacen posible esta transición energética de Chile. Pero también tienen que cuidar el impacto en las señales de inversión para el desarrollo futuro de largo plazo de las energías renovables. Yo creo que esta es la imagen que yo quiero que ustedes queden ahí presentes, y voy a volver a mí, que me vean acá acompañándolos en esta sesión. Porque si uno le agrega a estos desafíos de la transición energética, que trae desafíos y oportunidades, saben que hemos hecho un acuerdo en retiro de la generación a carbón, que es la principal acción climática comprometida por Chile, y lo que implica el desafío de reemplazar la generación que aportan estos 5.000 megawatts a carbón actualmente. Como también Chile ha comprometido carbono neutralidad al 2050, lo que implicará electrificar diversos usos intensivos de energía como la calefacción o el transporte a través de la electromovilidad. Entonces, estas tendencias refuerzan la necesidad de mejorar y a darle robustez a los sistemas de transmisión, pero en el caso actualmente que nos convoca, a la red de distribución eléctrica para dar mayor seguridad y calidad de servicio de suministro. O sea, no es posible pensar en todo esto del usuario final si es que efectivamente el producto que recibe no le llega con seguridad y calidad de servicio. Esto requerirá además un avance sustantivo en la digitalización y en el manejo de grandes cantidades de información de manera integrada, pero transparente y muy ágil. Y por lo tanto, la transición del sector de generación eléctrica resulta ser, en cierta medida, también un pilar fundamental de una reactivación económica sostenible en el contexto de la pandemia y de esta transición energética hacia un país, hacia un desarrollo mucho más sustentable, carbono neutral y resiliente al clima. Esos son los elementos centrales, a juicio nuestro, que hay que velar que una reforma de distribución cuide, porque esta transición energética ha sido un trabajo de todos y un trabajo en el cual nosotros como país podemos estar tremendamente orgullosos. Y quisiera terminar mi exposición con algunas reflexiones
sobre el proyecto de ley de portabilidad eléctrica, en el sentido de que entendemos que esta es, ¿no es cierto?, el inicio de una discusión y un diálogo en esta discusión legislativa. Y quisiéramos aportar con reflexiones que la discusión legislativa, a juicio nuestro, podría iluminar. Y no voy a referirme a todos ellos porque le hemos compartido con ustedes, ¿no es cierto?, esta minuta, pero sí quisiera destacar algunas preguntas. En primer lugar, nos hacemos las preguntas si, por ejemplo, en materia de comercializadores, que es uno de los elementos, ¿no es cierto?, centrales, no sería apropiado que exista una prohibición a la que los comercializadores puedan presentar ofertas dentro de las áreas de concesión de una distribuidora relacionada, en el caso de tener un comercializador, una distribuidora relacionada. Eso es una pregunta central que nos hacemos, ¿no es cierto?, para efectivamente tener una competencia pareja. Así, por ejemplo, también nos preguntamos en materia del gestor de la información, si la recolección de los datos permanece en manos de la distribuidora, que es algo, ¿no es cierto?, el administrador de la red, ¿cómo se lograrán establecer condiciones efectivas de competencia respecto a los nuevos actores? Creemos que eso es un tema muy relevante que va a ser parte, ¿no es cierto?, de la discusión que va a haber que tener durante la discusión legislativa. Después va a haber, el proyecto de ley presenta, ¿no es cierto?, un nuevo marco normativo de las licitaciones. Ahí, y tal como lo mostré, ¿no es cierto?, porque los contratos hoy día actualmente adjudicados son los que le dan soporte a toda esta transición energética, la gran pregunta que surge es cómo se compatibiliza este nuevo esquema con el respeto al equilibrio económico de los contratos adjudicados en las licitaciones internacionales que han sido reguladas y, ¿no es cierto?, por el Estado de Chile bajo las reglas vigentes. Otra pregunta, otra reflexión que la discusión legislativa va a tener que iluminar es las potestades legislativas que el proyecto de ley delega en el Ejecutivo. Y en ese sentido nos preguntamos si la ley no sería mucho más apropiado que defina mucho más concretamente, a propósito de lo anterior, en qué consiste la protección del equilibrio económico de los contratos de suministro vigentes para darle predictibilidad y coherencia a la regulación. Después, en materia de la transición, ¿no es cierto? Porque el proyecto de ley hay todo un proceso, no de la transición energética ahora me refiero, sino que la transición al régimen de comercialización y los planes pilotos, los cuales Rodrigo ya describió, es que cómo en esa implementación, por ejemplo, esto es una de las preguntas que uno tiene, es cómo en la implementación de los planes pilotos se preserva el equilibrio económico de los contratos adjudicados bajo normativa vigente, y evita en los territorios y en estos lugares seleccionados discriminaciones arbitrarias respecto a algunos de los contratos que están ahí operando. Otro espacio de preguntas que la discusión legislativa creemos que es importante que despeje es el nuevo rol del usuario final. A este nuevo usuario final, ¿no es cierto?, el usuario que va a poder portarse, es cómo se le va a asignar a ese usuario final las obligaciones de pago de los otros servicios asociados a su suministro eléctrico. La transmisión, la propia distribución, los servicios complementarios u otros cargos que están en esa cuenta que va a pagar este nuevo usuario final. Luego, tenemos que ver también cómo responder a la coherencia regulatoria con la ley 21.185, la ley, ¿no es cierto?, de estabilización de precios, que la pregunta es cómo este proyecto de ley va a asegurar el cumplimiento del artículo 3º de esa ley con la derogación del artículo 120 que plantea este proyecto de ley, que regula los peajes de distribución, de modo que los clientes que migren a libres en este nuevo formato de portabilidad mantengan la obligación de restituir los saldos pendientes. Como saben, el artículo 3º ahí dice que los clientes sometidos a regulación de precios que opten por cambiar al régimen de precios libres a partir de la vigencia de esta ley hasta el término del mecanismo de estabilización deberán participar de este mecanismo de estabilización en igualdad de condiciones con el resto de los clientes regulados a través de un componente específico que se adjudicará al peaje de distribución conforme lo determine la CNE.
Eso es muy relevante que este proyecto de ley de portabilidad eléctrica lo preserve o lo revise. Por lo tanto, señora Presidenta, y con su intermedio a los demás participantes de la sesión, en síntesis, nosotros consideramos que la reforma del segmento de la distribución es una idea que nos parece muy relevante, importante y de apoyar, y que debe establecer condiciones objetivas para la creación de mayor y mejor competencia, por energía y por otros servicios asociados en beneficio de las personas. Yo creo que esa es la gran idea que nosotros consideramos relevante apoyar. Al mismo tiempo, con eso, esta reforma tiene que resguardar la privacidad de la información de los usuarios finales y compatibilizarla con el acceso equitativo a todos los diversos actores para ofrecer los servicios. Un segundo elemento de síntesis. El elemento tal vez más relevante desde el mundo de la generación, desde el punto de vista de la transición energética, es que la reforma requiere una gradualidad tal que considere la situación de sobrecontratación actual que yo mostré en el gráfico, pero por sobre todo no hipoteque la transición energética del sector de generación. Eso quiere decir la inversión de energías renovables respaldada por los actuales contratos de suministro a largo plazo, adjudicados en estas licitaciones, ¿no es cierto?, internacionales, y también preservar la idea de poder incentivar nuevos desarrollos e inversión hacia adelante. Por lo tanto, en lo que nos convoca, nosotros probablemente aquí estamos todos muy convencidos que esta electricidad competitiva y con calidad de servicio va a tener este rol central y tiene este rol central en el bienestar de las personas, va a ser un aporte a la descontaminación urbana, hay una mucho mayor eficiencia energética que ganamos gracias al uso de electricidad y por lo tanto también contribuir a la mitigación, adaptación al cambio climático. Presidenta, en esta primera mirada y visión general que quisimos aportar hoy día, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley de derecho a la portabilidad eléctrica, creemos que este futuro eléctrico al servicio de las personas tiene que ser aquello que centre y guíe la discusión, y agradezco mucho la posibilidad de haber podido compartir esta visión general desde las generadoras de Chile. Así que eso es lo que quisiera comentar. Muchas gracias, don Claudio. Agradecer a ambos expositores. Y ahora sí, ofrezco la palabra a los diputados y diputadas presentes para hacerle a nuestros invitados. Ofrezco la palabra. Diputado Sergio Gaona. Gracias, Presidenta. Bueno, primero que todo agradecer ambas presentaciones de don Rodrigo Castillo, por una parte, de actores relevantes en esta discusión, porque estamos hablando justamente de la modificación importante al sistema de distribución. Y también de don Claudio Sebag en las materias de cómo implica esto la visión desde las generadoras respecto de este segmento del sistema eléctrico, que es el caso de la distribución, y lo que estamos discutiendo ahora, que tiene que ver con la comercialización. Las preguntas que quisiera hacer más bien dirigidas a las distribuidoras, a don Rodrigo Castillo. Entendí que decía de que el proyecto en general pareciera que no se hace mucho cargo de la calidad del servicio. Y en eso se refiere a la interrupción del servicio mismo, la interrupción de los cortes, es decir, calidad del suministro, o a la calidad comercial. Porque yo entiendo calidad de servicio no solo el tema de la interrupción, sino también, por ejemplo, la situación que hemos tenido en muchas regiones del país, especialmente en la mía también, respecto a los problemas de facturación, por ejemplo. Ahí hay un importante problema de calidad de servicio. Entonces, quisiera que se precisara un poquito más ahí por qué señalan de que el proyecto no se haría cargo de la calidad del servicio. Sí, no, efectivamente. También tengo 3 preguntas más. Eso es una primera pregunta. En segundo término, ¿a qué atribuyen el número de horas de interrupción de servicio? Eso también un poco para poder, y si en alguna medida con este proyecto se va apuntando, con esto de separar la comercialización de la distribución, ayuda en eso.
¿cuál es la relación de avanzar en comercializar por un ente distinto a la distribuidora? O sea, imaginemos que a lo mejor la distribuidora puede ser también la que comercialice o la que es actualmente hoy día, versus un ente distinto, que no tengan que haber, por ejemplo, integración vertical o que las distribuidoras no puedan ser comercializadoras. ¿Qué opinión tienen respecto a eso y qué impacto podría tener eso sobre las horas de interrupción del suministro? Y también a propósito de la norma técnica de distribución, esta tan bullada norma técnica de distribución que generó entre una cápite de eso o una parte era el tema de los medidores inteligentes. Si esta norma técnica ha ido como está en vigencia, quisiera saber desde la perspectiva de la distribuidora si ha habido avance en las inversiones y cuál es ese avance en las inversiones para ir disminuyendo cada vez más la interrupción del servicio de suministro de energía. Esas son como las 4 preguntas que tenía para ver si podemos dialogar al respecto. Sí. Espere un minuto, la presidenta le va a conceder la palabra primero. Sí, si mejor le damos la palabra a todos los parlamentarios y luego al final hacemos, ¿no es cierto?, la ronda de respuesta por parte de los expositores, mejor para ordenarnos. Diputado Pablo Vidal. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo no quisiera abundar en los detalles. Las presentaciones fueron claras y tenemos que ir analizando esto de manera más integral con lo que vamos a ir viendo en las próximas sesiones, pero sí quisiera pedirle la opinión tanto a don Rodrigo como a don Claudio respecto de la decisión que toma el Ejecutivo de esta idea de reforma al sistema de distribución eléctrica o llamada ley larga, subdividirlo en 3 y haber iniciado la tramitación de esta reforma con este proyecto de ley de portabilidad eléctrica. Si ellos están de acuerdo o creen que fue un error, que a lo mejor había que partir con otra de las iniciativas, como algunos expertos me han señalado, quizá hubiese sido mejor partir por calidad de servicio, o bien hubiesen ustedes preferido que se tramitara todo en conjunto, como una reforma integral. Me interesa la opinión de la industria en esta materia. Gracias, diputado Vidal. Ahora sí, diputado Eguiguren. Gracias, Presidenta. Primero, obviamente, agradecerle a don Rodrigo Castillo y a Claudio Sebas que su exposición. La verdad que siempre han tenido la mejor disposición para colaborar con nosotros y eso se agradece. El diputado Gaona me adelantó la pregunta, pero yo sí quisiera, respecto a las distribuidoras, pero sí yo quisiera que decirle a don Rodrigo Castillo si él me pudiese aclarar si efectivamente este proyecto mejora la calidad de servicio, ¿no? Porque esto ha sido, el Ministerio lo ha planteado así y yo la verdad que no me queda tan claro. Y respecto a la generadora, yo quiero preguntarle a Claudio Sebas, si la señora Juanita, que en mi región consume 150 kilowatts hora, ¿no es cierto?, el comercializador le va a ir a vender energía o va a quedar con el precio promedio de la licitación. Eso me gustaría que me planteara usted con toda claridad, porque es real que los comercializadores van a ir a buscar al cliente pequeño con los costos que esto significa. Entonces yo quisiera que usted me diga si se va a quedar con el precio promedio en que le beneficia a la señora, a esta señora la comercialización, o no va a ser así. Y lo otro, ¿qué opinión tienen ustedes en general qué opinión tienen ustedes en general de que esta ley se haya dividido en 3? ¿Es para ustedes un beneficio? ¿Creen que fue una buena idea? ¿O esta ex ley larga, como le he denominado yo, dividido en 3, complica más de lo que ayuda? Y la tercera para los dos, que es que en la experiencia internacional que han revisado, ¿cuánto tiempo ha tomado el proceso de incorporación de los procesos de comercialización? Eso es, Presidente. Gracias, diputado Eguiguren. Y yo, por último, muy breve, y creo que directo al clavo, quiero saber la opinión de ustedes, generadoras y también distribuidoras, entendiendo también que este mercado ustedes lo manejan muy bien a nivel internacional, y me imagino que también tienen conocimiento de cuál ha sido el comportamiento, ¿no es cierto?, de la aplicación de este tipo de legislación en otros países. Pregunta:
Con este cambio de normativa, ¿efectivamente se daría una baja en las tarifas? ¿O hay otros factores, ¿no es cierto?, que finalmente generan como resultado aquello? Se los pregunto más bien como desde una visión de la comparación legislativa con otros países. Eso. ¿Quién me responde primero? ¿Don Claudio, vamos con usted? ¿O don Rodrigo? ¿Ustedes me dicen? Claudio. Yo entiendo que hay un tema de calidad de servicio, Rodrigo, que me pareció que Perfecto, don Rodrigo. creo. Ok, fantástico. Si quieren voy en el mismo orden de las preguntas a la pregunta del diputado Gaona. A ver, hay una distinción. Normalmente la calidad de servicio que es medible, que es comparable y que en el mundo tiene estadísticas que permiten conocerla es la calidad del servicio técnico, básicamente medido en términos de SAIDI y de SAIFI, es decir, SAIDI como el número de horas de interrupción al año y SAIFI como la frecuencia de estas interrupciones. Efectivamente, este proyecto de ley, por motivos obvios, entendemos que va a haber otro proyecto de ley que se va a referir a este tema, no se hace cargo de esta calidad de servicio, que es justamente el gráfico que yo les mostraba comparativo. En el caso de la calidad de servicio comercial, la verdad es que es difícil de predecir. Uno podría imaginar que en general en los procesos competitivos, los distintos actores que compiten van a querer diferenciarse por mejor calidad de servicio, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno pudiera tener la esperanza o la expectativa de que esa competencia hiciera que estos nuevos actores comercializadores pudieran eventualmente dar una mejor calidad de servicio comercial, atención de call center, facturación, lo que ustedes mismos han señalado. Ahora, cuando uno mira la experiencia, por ejemplo, de ciertos sectores en nuestro país mismo, que son ampliamente competitivos, voy a dar simplemente el ejemplo de las casas comerciales. Durante el periodo de pandemia, las casas comerciales simplemente cerraron sus call centers. No había ninguna manera de comunicarse telefónicamente con ellas. Y el motivo es porque podían, porque no había una regulación que les exigiera mantener sistemas de atención telefónicos. Por tanto, la verdad es que va a depender en gran medida de cuáles sean las condiciones que se le impongan a estos comercializadores, cuál sea el tipo de competencia que ellos mismos quieran tener. Probablemente va a haber comercializadores más bien dedicados a clientes grandes, que van a tener una cierta forma de calidad de servicio comercial, otros más masivos, pero es muy difícil predecir si una política como esta pudiera mejorar la calidad comercial. En el mundo hay experiencias muy, muy dispares y que tienen mucho que ver con cuál es la vocación de cada uno de los distintos actores. Eso respecto a la primera pregunta del diputado Gaona. La segunda pregunta es respecto de las horas de interrupción y la relación con la comercialización. Efectivamente, en ese sentido, no hay, yo lo expliqué antes, una conexión, porque las redes, que son las que básicamente establecen cuál es la calidad técnica del servicio, no son afectadas. Las redes siguen siendo las mismas y simplemente es el factor de comercialización de energía, que es algo que va en paralelo al sistema técnico de distribución, lo que se está alterando. Por lo tanto, esto no altera la calidad de servicio técnica, ni por lo tanto las horas de interrupción. Y finalmente, respecto de la nueva norma técnica de distribución, efectivamente la nueva norma técnica de distribución aumentó los requerimientos de calidad de servicio, disminuyendo a menos que la mitad las horas de interrupción aceptables en zonas urbanas y en zonas rurales. Desde las antiguas 20 horas en zonas urbanas lleva a 9. Y efectivamente todas las empresas están aceleradamente efectuando las inversiones para poder lograr cumplir con estos niveles de calidad de servicio. Algo que de hecho ha comentado en más de una oportunidad el propio superintendente de Electricidad y Combustible, es que la calidad de servicio en nuestro país ha venido mejorando en términos relativos y absolutos año a año. Este año probablemente hemos tenido la mejor experiencia de calidad de servicio desde el punto de vista de interrupciones de la historia de nuestro país, y sin embargo, y este es el punto de fondo, sin embargo todavía estamos muy lejos. Pensemos que para zonas urbanas la norma técnica establece un máximo de interrupciones al año de 9 horas.
Y para dar el ejemplo más conocido, que es el ejemplo de la zona metropolitana, en la zona metropolitana el promedio de horas de interrupción está en el orden de las 3,5 a 4 horas, es decir, ya estamos mejor que lo que establece la norma técnica para zonas urbanas en esas zonas. En cambio, en zonas rurales, con las graves dificultades que las zonas rurales tienen, probablemente sea un desafío mucho más grande, tanto en términos de inversión como en términos de tiempo, ir avanzando. Ahora, simplemente señalar que efectivamente los requerimientos temporales de la norma técnica de calidad son muy, muy ambiciosos y por lo tanto probablemente el mayor factor que va a generar un desafío va a ser el factor tiempo, es decir, ser capaces de efectuar estas inversiones y estas obras en los tiempos adecuados, además especialmente en una época como la que hemos vivido todo este año, en la cual la capacidad de trasladarse por la calle e interactuar por parte de nuestros trabajadores ha estado bastante más limitada que de costumbre. Voy a intentar ir más rápido porque sé que tengo muchas preguntas, así que hacerme cargo de todas ellas. A la pregunta del diputado Vidal, ¿qué opinamos respecto a la decisión de dividir esta ley en 3 leyes, la ley larga? A ver, yo quisiera ser muy cuidadoso con la respuesta a esta pregunta porque no quiero ni por un instante dar la sensación de que nosotros tenemos ningún tipo de reticencia respecto de esta ley de comercialización. Como lo he dicho en más de una oportunidad durante esta sesión y a riesgo de ser majadero quiero insistirlo, somos totalmente favorables a ella y creemos que se debe avanzar lo más rápido posible en la misma. Sin embargo, y tal como señalé en mi presentación, creemos que dentro del set de las distintos objetivos de política pública que se fijaron al inicio de esta discusión, que eran en primer lugar calidad de servicio, en segundo lugar disminución de los precios en el corto plazo para los clientes finales y finalmente el avanzar en la modernización del sector para efectos de la transición energética, efectivamente es probable que el tema calidad de servicio, en nuestra opinión y desde nuestra mirada, hubiera sido prioritario y probablemente para dar coherencia a todo el sistema hubiera sido querible el haber tenido esta discusión como un todo. Sin embargo, podemos entender los motivos que haya tenido el gobierno, no los conocemos en detalle, sé que a ustedes se los han expresado y eventualmente esos motivos pudieran ser suficientes. Nuestra visión es que debimos haber partido estableciendo prioridades desde el punto de vista de la agenda de política pública, de los objetivos de política pública, y a partir de fijar esa prioridad de los objetivos de política pública, hacernos cargo de cuáles eran las modificaciones normativas o legislativas necesarias. Respecto de la pregunta del diputado Eguiguren, creo ya haber respondido si el proyecto mejora o no la calidad de servicio. Tal como he señalado, si uno divide la calidad de servicio en calidad de servicio técnica, que es la medible y comparable a nivel internacional, evidentemente no es el objetivo ni el foco de este proyecto. Y en lo que se refiere a mejoras en la calidad comercial, la verdad es que es muy difícil de predecir porque, como he dado el ejemplo, va a depender en gran medida de quiénes sean, cómo se desarrollen, cómo se desempeñen y en qué se quieran diferenciar los distintos actores que se dediquen a la comercialización. Y luego, respecto de dividir la ley en 3, que también fue una pregunta del diputado Eguiguren, la misma respuesta que acabo de dar al diputado Pablo Vidal, espero que sea suficiente para responder a esa pregunta. Y respecto de cuánto tiempo ha tomado el proceso en otros países, la verdad es que Chile es un caso bastante particular y que tiene mucho que ver con los contratos licitados, que es algo de lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. En otros países ha sido mucho más rápido, y ha sido mucho más rápido porque no está la mochila de tener que mantener este equilibrio económico de contratos que vienen del pasado, y eso es en definitiva lo que nosotros entendemos implica el que este proyecto parte con un largo piloto, primero con algunos pilotos muy pequeños en ciertas comunas muy específicas, luego aumentando, pero solo comienza a hacerse disponible a una parte mayor de la población, no a la totalidad, una parte mayor de la población entre los años 2026 y 2032. Por lo tanto, efectivamente, si uno lo compara con experiencias internacionales, claro, es un proceso que es probablemente 4 o 5 veces más largo que el que uno ha observado en otros países del mundo. Y finalmente, respecto de la pregunta de la diputada, señora presidenta Chicardini, si esta ley va a bajar o no las tarifas. Acá nuevamente quiero ser muy cuidadoso y muy preciso en mis palabras
para no dar expectativas inadecuadas, pero al mismo tiempo no faltar en ningún caso a la corrección técnica. Hoy día las tarifas que pagan nuestros clientes, y tal como mostré en el gráfico, están explicadas en un 72% por los costos de la energía. Esos costos de la energía hoy día son más caros, evidentemente, que el promedio de la OCDE o de países comparables a Chile, producto de los altos precios que se pagaron en contratos anteriores al año 2014. Ustedes recordarán que tenemos contratos que están a 100, 120 y hasta $130 por mega, cuando hoy día en el mundo libre se están transando contratos a 50, 60 o $70, dependiendo el plazo, etc. Por lo tanto, si uno liberalizara el mercado hoy día con precios cercanos a los 90 y tantos dólares promedio y permitiera que clientes finales pudieran acceder al precio que hoy día se le está entregando a clientes libres o algo parecido a aquello, probablemente tendríamos una reducción de precios significativa. Sin embargo, eso implicaría, y tal como lo ha explicado Claudio, eso significaría el que esos contratos caros y antiguos dejarían de tener demanda y por lo tanto ese equilibrio económico del que habla la ley eventualmente se podría haber alterado. Ese es el motivo, entendemos, por el cual lo que se está haciendo es llevar en el tiempo, mucho más lejos en el tiempo, hacia el año 2026 en adelante, los verdaderos beneficios de la ley. Entonces, si lo que estamos preguntándonos es si esto implica disminuciones de precio entre el precio regulado al 2026, no al precio regulado del 2020, porque respecto al 2020 los precios libres sí son mucho más baratos, pero si lo comparamos con las proyecciones que hacía el propio gobierno el año pasado de cuáles deberían ser los precios regulados al año 2025-2026, que son un 26% menores que los que estamos observando hoy día, simplemente por la salida de los contratos más caros y la entrada de contratos y volúmenes de energía más baratos. Entonces es más difícil saber si el efecto comercialización va a generar un delta adicional en rebaja del precio, porque ya está proyectado más de un 20% de reducción de los precios comparado con los del 2020 hacia el año 2026. No sé si con esto respondo a la pregunta. He querido ser muy cuidadoso en los términos justamente para no ser incorrecto o por sobresimplificar, dar una respuesta demasiado breve. Don Rodrigo, si me permite, entiendo que quedaría una pregunta pendiente, solo una, que es la del señor Guiguren, respecto al usuario final, al pequeño usuario final. Si va a poder acceder a la comercializadora, este pequeño usuario final, o va a quedar sujeto a los precios promedios. A ver, la respuesta es que no es posible saberlo. La ley le permite a todo usuario poder aspirar cuando le toque, y esto es muy importante para no generar expectativas desmedidas. No quisiera que una vez aprobada esta ley las personas pensaran que al día siguiente pueden escoger a su comercializador cuando existe una transitoriedad que está entregada a un decreto con fuerza de ley y por lo tanto no sabemos cuál va a ser la transiente en la cual los clientes realmente van a poder o no aspirar a estos beneficios. Pero dicho esto, la ley le permite a todos los clientes poder aspirar al beneficio. La pregunta es si van a tener oferta de parte de los comercializadores la totalidad de los clientes. Eso es algo que, insisto, no es algo que podamos predecir hoy día. Lo que sí podría decir es que la experiencia internacional es disímil y normalmente las ofertas están centradas en los clientes de mayor volumen, de mayor consumo, de mayor atractivo económico, por motivos lógicos. Estamos creando un mercado competitivo que, a diferencia del mercado regulado de la distribución, que tenemos obligación de servicio, debemos entregarle el servicio a todo cliente que esté en nuestra zona de concesión exactamente al precio regulado, sin ninguna duda y sin ninguna discriminación. En el mundo de la comercialización, en que estamos frente a actores privados que van a poder establecer sus propias estrategias de negocio, no es posible prever cómo se van a comportar. En el mundo, insisto, efectivamente hay distintas experiencias, pero en general todos pueden elegir,
pero a quienes les conviene y para quienes es atractivo escoger este tipo de comercializadores es un porcentaje de la población que varía en la experiencia internacional entre, por decir algo, el 20, el 30 o el 50% del total. Muchas gracias, don Rodrigo. No sé si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, a mí... Don Claudio, perdón. No, yo quería aprovechar la oportunidad, Presidenta, de responder también a algunas cosas o complementar algunas cosas de lo que ha dicho Rodrigo o diferenciarme algunos. Y no sé si me disculparán si tomo en el orden que hicieron las preguntas, pero yo recogí, ¿no es cierto?, la pregunta del diputado Vidal y el diputado Iguren respecto a la decisión de separar. A ver, en primer lugar, y lo que hice el esfuerzo de exponer sobre nuestra visión de la importancia de una reforma, ¿no es cierto?, en el mercado de los usuarios finales para tener más y mejores servicios. Y creo que esa es la mirada de contexto general. Para nosotros es la idea central que nos permite ser importante que quede. Y evidentemente, tal como también lo dije en mi exposición, la condición de calidad de servicio, no solamente de calidad de servicio desde el punto de vista del servicio comercial, sino que la calidad del servicio del producto y las condiciones habilitantes para ello, como por ejemplo la parte de tener capacidad de recolección de datos o toda la parte de digitalización, son condiciones necesarias, a juicio nuestro, de llevar adelante algo que finalmente pueda llevar al usuario los beneficios de una sociedad más electrificada y que todos los beneficios y servicios anexos. Entonces, calificar eso sí, y tal como dijo Rodrigo, de la técnica legislativa de la separación, eso es algo que al menos no estoy en conocimiento, pero sí quiero volver a reinsistir de que un componente es la parte comercial, pero otro componente efectivamente para la experiencia final del usuario que queremos lograr de una reforma amplia es que también haya una mejora sustantiva, ¿no es cierto?, en su calidad de servicio y las condiciones habilitantes. Entonces, no sé si con eso logro, al menos desde lo que estoy yo en conocimiento, responder a esta pregunta. Respecto de la pregunta de la configuración de los precios, y que si la señora Juanita con este nivel de consumo va a poder acceder, y es algo difícil de responder así a priori, porque la comercialización es mucho más que simplemente la entrega por energía. O sea, va a haber estrategias de las comercializadoras que van a ser diferenciadoras, que van a ir a ciertos segmentos, otros segmentos, que es algo difícil de predecir, porque eso es precisamente lo que, si se abren, ¿no es cierto?, y se accede a mayor información y mayor competencia, va a haber estrategias comerciales diferenciadoras de cada uno. Lo que sí, obviamente, y ahí, al igual que Rodrigo, quiero ser muy cuidadoso respecto a las expectativas de precio, los precios y cómo se configuran estos precios, sobre todo si además tenemos en consideración que tenemos la compatibilización con la ley de estabilización tarifaria, ¿no es cierto?, el año pasado, y además la configuración de contratos y de preservar esta transición energética, que son las propias empresas generadoras que hoy día están impulsando la inversión y construcción, como también la inversión futura. Esa combinación de precios es muy difícil de estimar, de que realmente se logre en esa compatibilización, ¿no es cierto?, una baja de precios, sino que lo que se va a lograr finalmente es, ya sabemos, ¿no es cierto?, a partir del año 2026, 2027, cuando acaben estos otros fenómenos, la expectativa es que realmente, tal como lo ha demostrado el sector generación, que la competencia se vaya asimilando a los precios estimados, pero hoy por hoy es muy difícil determinar eso. Y respecto, obviamente, si no, siempre está esta tarifa de último recurso y la provisión que se tiene que dar a todo cliente, que tiene que estar con una lógica que la misma lógica que hoy día tiene un usuario regulado, ¿no es cierto?, de protección al consumidor. Y respecto de la tercera pregunta, que era la pregunta respecto a los tiempos, bueno, nuevamente, y reforzar el punto que también aquí lo que hay que compatibilizar es un actual esquema, ¿no es cierto?, con estos contratos de largo plazo que han hecho posible esta profunda transición energética de Chile y que son contratos que incluso, como decía yo, hasta más allá del año 2040, con distintas estructuras de precio, porque ocurrieron en distintos momentos, pero que eso implica que esta transición y la gradualidad de esta transición para preservar y no impactar el equilibrio económico de estos contratos, implica que obviamente los tiempos son
son los que se requieren para asegurar eso, que son mayores a otros mercados que no tienen esta estructura desde la cual parte. Entonces, tampoco no es fácil, a propósito de la pregunta sobre la experiencia internacional, decir, mire, sí, la experiencia internacional aquí mostró lo otro, porque tienen condiciones iniciales que son distintas. Y creo que con eso estaban todas las preguntas que se me hicieron, tanto del diputado Iguren, el diputado Vidal, el diputado Gaona y de usted, Presidenta. No sé si se me quedó algo en el tintero. Por eso, si no, ruego me disculpen y me la repiten. No, don Claudio, yo creo que está todo respondido también por parte de don Rodrigo, así que agradecerle a cada uno de ustedes por las tremendas exposiciones. Bueno, también ahí surgieron varias otras consultas que probablemente se vayan a ir despejando en el transcurso de lo que va a ser el debate de este proyecto de ley, porque también tenemos que abrir el espacio también al espectro mucho más amplio, de acuerdo también a las distintas entidades competentes que de una u otra forma también quieren venir a contribuir para que sea un debate mucho más profundo, ¿no es cierto?, con un tema tan sensible. Así que yo solamente me quedo con los agradecimientos. No sé si alguien más quiera agregar algo de los diputados, diputadas. Bueno, yo tengo que cerrar la sesión porque ya estamos súper pasados de la horita, así que por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Gracias, don Claudio, don Rodrigo y también don Camilo, que estaba con nosotros, ¿o no? Sí, también está acá. Gusto saludarlo. Gracias, Juan Ignacio, como siempre acompañándonos desde el Ministerio.